Kees y su madre se instalaron en él, y fue la primera prosperidad que ella había disfrutado desde la muerte de Bok. Ni fue solo material su prosperidad, pues gracias a su maravilloso hijo y a la posición que él había dado, llegó a ser considerada la primera mujer de toda la aldea, y las mujeres solían visitarla, pedirle consejo y citar su sabiduría cuando surgían disputas entre ellas o con los hombres. Pero era el misterio de la prodigiosa casa de Kees lo que ocupaba el lugar principal en todas las mentes. Y un día Agluk le echó en cara la brujería cara a cara. Se afirma, dijo Agluk con tono amenazador, que tratas con espíritus malignos, y por eso te sonríe la casa. ¿Acaso no es buena la carne? Respondió Kees. ¿Ha caído enfermo alguno de la aldea por comerla? ¿Cómo sabes tú que hay brujería? ¿O acaso conjeturas en la oscuridad, movido tan solo por la envidia que te consume? Y Agluk se retiró abochornado, con las risas de las mujeres siguiéndole mientras se alejaba. Pero en el consejo, una noche, tras larga deliberación, se resolvió poner espías en su rastro cuando saliera a cazar, para conocer sus métodos. Así pues, en su siguiente salida, Bim y Baun, dos jóvenes cazadores de los más astutos, lo siguieron con cuidado de no ser vistos. 5 días después regresaron, con los ojos desorbitados y la lengua trémula por contar lo que habían visto. El consejo fue convocado de urgencia en la morada de Closquan, y Bim tomó la palabra. Hermanos, como se nos ordenó, seguimos el rastro de Kees, y lo seguimos con maña, para que no lo advirtiera. Y a mediodía de la primera jornada se topó con un gran oso macho. Era un oso muy grande. No había otro mayor, corroboró Baun, y prosiguió él mismo. Pero el oso no estaba dispuesto a pelear, pues se dio la vuelta y se alejó despacio por el hielo. Esto lo vimos desde las rocas de la orilla, y el oso venía hacia nosotros, y tras él venía Kees, sin miedo ninguno. Y le gritó palabras duras al oso, y agitó los brazos, y armó mucho ruido. Entonces el oso se encolerizó y se irguió sobre las patas traseras y gruñó. Pero Kees se acercó derecho al oso. Eso es, continuó Bim. Derecho al oso se acercó Kees. Y el oso fue tras él, y Kees echó a correr. Pero mientras corría, fue dejando caer en el hielo una pequeña bola redonda. Y el oso se paró y la olisqueó, y luego se la tragó. Y Kees siguió corriendo y dejando caer bolitas redondas, y el oso siguió tragándoselas. Se oyeron exclamaciones y gritos de incredulidad, y Agluk expresó abiertamente su escepticismo. Con nuestros propios ojos lo vimos, afirmó Bim. Y Baun, sí, con nuestros propios ojos. Y así siguió hasta que el oso se irguió de repente y lanzó un alarido de dolor y agitó las patas delanteras furiosamente. Y Kees siguió alejándose por el hielo hasta ponerse a una distancia segura. Pero el oso no le prestó atención, ocupado como estaba con la desgracia que las pequeñas bolas redondas habían obrado en su interior. Sí, en su interior, interrumpió Bim. Pues se arañaba a sí mismo y saltaba por el hielo como un cachorro juguetón. Salvo que por el modo en que gruñía y chillaba estaba claro que no era juego sino dolor. Jamás vi tal espectáculo. No, jamás se vio tal espectáculo, retomó Baun. Y además era un oso tan grande. Brujería, sugirió Agluk. No lo sé, respondió Baun. Solo cuento lo que mis ojos vieron. Y al cabo de un rato el oso se fue debilitando y agotando, pues era muy pesado y había saltado con violencia desmedida, y se fue alejando por la orilla helada, sacudiendo la cabeza despacio de un lado a otro y sentándose a ratos para chillar y llorar. Y Kees siguió al oso, y nosotros seguimos a Kees, y así estuvimos ese día y 3 días más. El oso fue perdiendo fuerzas y no cesó de llorar de dolor. Era un sortilegio, exclamó Agluk. Un sortilegio, sin duda. Bien puede ser, y Bim relevó a Baun. El oso erró de acá para allá, doblando sobre su rastro y cruzándolo en círculos, de modo que al final estaba cerca del lugar donde Kees lo había encontrado por primera vez. Para entonces estaba ya muy enfermo, el oso, y no podía arrastrarse más. Así que Kees se acercó y lo mató de una lanzada. ¿Y luego? Exigió saber Closquan. Entonces dejamos a Kees desollando al oso y echamos a correr para dar la noticia de la caza. Y por la tarde de ese día las mujeres trajeron la carne del oso mientras los hombres permanecían reunidos en consejo. Cuando llegó Kees, se le envió un mensajero que le pedía que se presentara ante el consejo. Pero él respondió diciendo que tenía hambre y estaba cansado.
también que su iglú era grande y cómodo y podía albergar a muchos hombres. Y la curiosidad era tan grande que el consejo en pleno, con Closquan a la cabeza, se levantó y fue al iglú de Kees. Este estaba comiendo, pero los recibió con respeto y los acomodó según su rango. Y Kega estaba ora orgullosa, ora turbada, pero Kees estaba del todo sereno. Closquan refirió la información traída por Bim y Baun y al concluir dijo con voz severa: así pues, Kees, se pide una explicación de tu modo de cazar. ¿Hay brujería en él? Kees levantó los ojos y sonrió. No, Closquan. No le corresponde a un muchacho saber nada de brujas, y de brujas nada sé yo. Solo he ideado un medio para matar al oso del hielo con facilidad, nada más. Es inteligencia, no brujería. ¿Y cualquier hombre puede hacerlo? Cualquier hombre. Hubo un largo silencio. Los hombres se miraron unos a otros, y Kees siguió comiendo. ¿Nos lo dirás, Kees? Preguntó al fin Closquan con voz temblorosa. Sí, os lo diré. Kees terminó de chupar un hueso con tuétano y se puso en pie. Es muy sencillo. Mirad. Tomó una delgada tira de ballena y se la mostró. Los extremos eran afilados como puntas de aguja. La tira la fue enrollando con cuidado hasta que desapareció en su mano. Luego, al soltarla de repente, se enderezó de golpe. Cogió un trozo de grasa. Así, dijo, se toma un pedazo pequeño de grasa, de este modo, y así se le hace un hueco. Luego en el hueco se mete la ballena, así, bien enrollada, y otro trozo de grasa se ajusta sobre ella. Después se deja fuera a que se congele formando una pequeña bola redonda. El oso se traga la pequeña bola redonda, la grasa se derrite, la ballena con sus extremos afilados se extiende recta, el oso enferma, y cuando el oso está muy enfermo, pues entonces lo matas con la lanza. Es muy sencillo. Y Agluk dijo, oh, y Closquan dijo, ah, y cada uno dijo algo a su manera, y todos comprendieron. Y esta es la historia de Kees, que vivió hace mucho tiempo a orillas del mar polar. Porque practicó la inteligencia y no la brujería, ascendió desde el iglú más mísero hasta ser el jefe de su aldea, y durante todos los años que vivió, según se cuenta, su tribu fue próspera, y ninguna viuda ni ningún débil lloró en la noche por falta de carne.